Vocación a ser discípulos misioneros, ¿eh? Es el título que he elegido para esta reflexión. Vocación a ser discípulos misioneros y el subtítulo, la acción católica y el apostolado seglar. Bueno, comienzo subrayando la palabra que introduce este título, ¿no? Vocación. Vocación a ser discípulos misioneros. En las visitas pastorales que estoy haciendo este año a los colegios, porque cada semana pues, elijo un colegio y primero estoy con los padres, ¿no? Pero también con los profesores y luego con los chavales, ¿no? Con los chavales, los niños y los adolescentes. Es una oportunidad muy bonita de estar con ellos, etc. Y siempre les suelo preguntar, sobre todo a los de la ESO, ¿no? Y a los de bachillerato, ¿qué es la vocación? ¿Cómo entienden ellos la palabra vocación? Y suele ser frecuente que algunos digan, bueno, pues vocación es como una forma de vida que uno escoge, ¿eh? Otros dicen, vocación es algo que me gusta, ¿no? Que se hace con gusto. Por ejemplo, me siento vocacionado, ¿eh? Algo que haces tú vocacionadamente. Pero claro, yo obviamente, mi pretensión cuando les hago esa pregunta es llevarles al sentido último, ¿eh? Que la vocación es una llamada de Dios, en la que descubrimos lo que Dios espera de nosotros, a lo que nos ha vocacionado. Es verdad que Dios, cuando te llama a algo, también suele sembrar dentro de ti, pues podríamos decir una inspiración, te siembra en ti una inspiración, un deseo que conjuga de alguna manera con la llamada que Dios te hace, ¿eh? Esa es la llamada de Dios. Bueno, pues en este caso, lo que yo quiero subrayar, ¿no? En esta reflexión, es que tenemos una vocación a ser discípulos de Cristo, discípulos y misioneros. Esa llamada existe, ¿eh? Una llamada a colaborar con Él en la construcción del reino, una llamada a hacerlo estrechamente unidos con Cristo en su Iglesia, ¿no? Es decir, la vocación es la llamada de Cristo a ser discípulos misioneros. Bueno, para desarrollar esto, me voy ya para profundizar en la naturaleza de esta vocación cristiana, lo voy a hacer siguiendo el conocido método de ver, juzgar y actuar, que parece que es una metodología con la que especialmente vosotros en la Acción Católica estáis muy identificados, ¿no? Primero, ver. Obviamente estamos hablando de una llamada de Jesucristo, luego tenemos que acudir a la revelación, tenemos que acudir a los evangelios y ver cómo Dios realiza esa llamada, ¿no? Nosotros partimos desde la revelación, ¿eh? Obviamente desde el conjunto de la Sagrada Escritura y desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Y creemos que Dios tiene la iniciativa. La iniciativa es de Dios. Tal es así que Dios ha intervenido en la historia. Dios ha entrado en nuestra historia y ha convertido la historia humana en historia de salvación. Nosotros a veces solemos distinguir, ¿no? Historia civil, historia eclesiástica, historia de la salvación. A ver, son distinciones nuestras, porque desde la iniciativa de Dios, Dios se ha introducido en nuestra historia y todo forma parte, ¿no? de la historia de la salvación. La iniciativa es de Él. Somos la religión de la encarnación. Más aún, algunos autores han dicho que es que en realidad el cristianismo no es una religión. No es una religión. Fijaros lo que dice Giussiani, ¿no? Que es el fundador de Comunión y Liberación. Dice él, el cristianismo no es una religión, sino un acontecimiento histórico, un acontecimiento histórico, la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo.
Y entonces, claro, un acontecimiento no puede entrar en crisis, existe. Podemos decir incluso, ¿no?, que todas las religiones son una búsqueda del hombre hacia Dios. Pero quizás lo característico del cristianismo es que es Dios el que ha buscado al hombre en la encarnación. En ese sentido se puede decir que el cristianismo no es una religión, desde luego no es una religión más, sino que es un acontecimiento, es la iniciativa de Dios que ha venido a buscarnos. Así entendemos las palabras de Jesús en el Evangelio, Juan 15, 16. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros y os he destinado a que vayáis y deis fruto. Así entendemos esto. Esta gran declaración que nos hace Jesucristo tiene una serie de enemigos para entenderla. Existen hoy en día algunos parámetros ideológicos y culturales que hacen que esto no se entienda tan fácil, y los voy a reseñar. Fundamentalmente el relativismo, que por ejemplo a veces se dice, bueno, todas las religiones son iguales, son igualmente válidas todas las religiones, ¿no? Desde ese parámetro, digamos, relativista, se habla de un pluralismo religioso y a veces incluso se utilizan imágenes como las siguientes. Aquí tengo yo este vaso con este agua y se dice, mira, la religión es el vaso, ¿no? Y el agua es la espiritualidad. Lo importante no es el vaso, lo importante es el agua. No importa el vaso. Tú, pues, si lo bebes de botella, de un vaso, otro vaso, lo importante es que bebas la espiritualidad, no importa el vaso. A veces se dice eso, ¿no?, como para decir que no importa la religión. Pero sin embargo, en el cristianismo es el mismo Jesús el que es el agua viva y el que es el vaso. Jesús es el vaso y Jesús es el agua. No cabe distinguir vaso y agua. Y nosotros, por lo tanto, no podemos decir que todas las religiones son iguales. Sí, creemos en el diálogo interreligioso de cara a la construcción de un mundo más justo en el que colaboremos los creyentes de todas las religiones buscando el bien común, pero sin que esto suponga aún todo es lo mismo, sin que esto suponga la disolución de nuestra identidad, ¿no? Porque dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvados. Es decir, creemos que el hombre se salva por Jesucristo. Incluso, ¿no?, por los creyentes de otras religiones que podrán salvarse en la medida en que son fieles a lo que en su conciencia han conocido como la verdad, aunque ellos no lo sepan en esta vida, cuando estén en la próxima ya lo sabrán, se salvarán gracias a la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es la que salva a todo hombre. Por tanto, existe a veces, ¿no?, ese relativismo que de alguna manera hace incomprensible eso de que somos llamados por Jesucristo. Otra confusión también es la que a veces no se siembra cuando se pone en duda que Jesucristo fundase la Iglesia. La cuestión de si la Iglesia se remonta a la voluntad primaria que tenía Jesús o si existe como fruto de una evolución sociológica posterior es muy importante, Corren por ahí corrientes, ¿no?, que dicen, no, Jesús predicó el reino de Dios y luego la Iglesia se fundó con Constantino. A ver, incluso a quienes dicen, bueno, pues Jesús predicó el reino de Dios y fue más bien Pablo el que fundó la Iglesia. No podemos aceptar eso, ¿no? Yo recuerdo que teniendo yo 24 años, fijaros bien, cuando hice el examen de bachillerato de teología, recuerdo que me hicieron en el tribunal del examen del bachillerato de teología, me hicieron esta pregunta, por eso no me olvidaré nunca. ¿Jesucristo fundó la Iglesia? Y obviamente para entender nuestra vocación de seguidores de Jesús es clave entender que la Iglesia nació del mismo Jesús. ¿En qué momento fundó Jesús la Iglesia? A ver,
un momento concreto es imposible identificarlo, ¿no? Pero cuando Jesús, dice en los evangelios, llamó a los que él quiso, instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, envió a sus discípulos de 2 en 2 a predicar, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les dijo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades hasta que vuelva el Hijo del Hombre. Nos pidió que rogásemos al dueño de la mies para que enviase más obreros a su mies, porque la mies es abundante, pero los obreros pocos. Nos dijo, id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y cuando instituyó la Eucaristía dijo, haced esto en memoria mía. Y ahora que estamos en vísperas de Pentecostés, permaneced unidos y yo os enviaré el Espíritu Santo. Jesús fundó la iglesia en el sentido de que la dio a luz, ¿no? En definitiva, la vocación a ser discípulos misioneros nace de Jesucristo, del Jesús histórico, que estuvo hace 2000 años, y del Jesús glorificado ahora a la derecha del Padre, que nos llama a ser discípulos misioneros. Este es el ver, lo vemos claramente en las Sagradas Escrituras, como Jesús llamó y sigue llamando. Igual que Jesús pasó por Galilea y fijó sus ojos en Pedro, en Simón, Santiago, les miró a los ojos y les dijo, ven y sígueme. Es curioso ver cómo en los evangelios es muy frecuente que antes de empezar a hablar, primero Jesús fija los ojos, le miró y le dijo. Es curioso eso. Le miró y le dijo. No sabemos no hay ninguna descripción en los evangelios de cómo era Jesús físicamente. ¿Era alto o bajo? No dice nada. ¿Dice cómo era el color de su pelo, de sus ojos? No. Pero sí dice que Jesús miraba a la gente con atención. Jesús le miró fijamente y le dijo. O sea, por lo tanto, Jesús llamó y sigue llamando. Doy un paso más. Del ver pasamos al juzgar. Partiendo de que Cristo llama, pasamos a revisar y a discernir si estamos educados en el dinamismo que se desprende de nuestra identidad vocacional. No se trata, ¿no?, de investigar para poner notas, sino para convertirnos, para disponernos a configurar nuestra vida conforme a nuestra condición de vocacionados por Jesucristo. Nos disponemos a preguntarle al Señor, ¿qué quieres de nosotros? Estamos caminando en la parroquia, en la acción católica, en la cofradía, conforme a lo que tú esperas de nosotros. Pues bien, ayuda mucho, para hacer esta revisión de vida, hacer un repaso de las tentaciones, hábitos y prejuicios a superar. Me voy a servir para esto del material de reflexión Laicos de Parroquia Caminando Juntos, publicado por la Acción Católica en la Tercera Asamblea y Encuentro de Laicos de Parroquias. Me sirvo de ese material para hacer esta revisión, este juzgar. ¿Qué tentaciones, hábitos y prejuicios existen que debamos de estar atentos a superar? El primero, la pasividad. La pasividad ciertamente es una tentación. Solemos decir con frecuencia que el clericalismo está en el origen de la pasividad de los laicos. Bien, no niego que algo de eso puede haber. Quizás una iglesia en la que pues el clero pues igual tenía pues una superpresencia, podía eso generar pues una pasividad en los laicos. Pero yo creo que ese no es el tema principal. Creo que la pasividad nace de una tendencia cultural que existe, que tiende a desactivar hoy en día la iniciativa social. Hay una tendencia muy grande a dejarlo todo en manos de los de arriba. La administración pública ya hará lo que tenga que hacer. Papá Estado es el que tiene que hacer las cosas. Y nosotros, cada día, nuestra tendencia cultural es cada vez a tener menos participación. Menos participación,
la comunidad de vecinos, menos participación la comisión de fiestas, menos participación en los sindicatos, menos participación en cualquier cosa. Hay una tendencia a que, mira, no te metas en cosas, ciérrate en tu casa, ¿entiendes? Y no te metas en líos. En el colegio, en el AMPA, nadie se presenta para representar a nadie, etc. Esa tendencia está muy marcada. Decimos que nos cuesta mucho el relevo generacional en el voluntariado de la Iglesia, que es verdad, pero es que eso le pasa a toda la sociedad. Habla con los políticos, habla con los de la asociación de vecinos, habla con quien quieras, y todos ellos perciben que existe una tendencia a la pasividad. Quizás pues porque se ha ido generando una cultura en la que las administraciones lo hacen todo, y nosotros nos vamos desactivando. Quizás también porque nuestra cultura ha ido poniendo normas y más normas, y entonces, claro, para hacer cualquier cosa que hagas, hay tantas normas que dice uno, a ver si voy a incumplir una norma. Pues casi, yo qué sé, porque si, por ejemplo, pones en marcha un campamento, resulta que tienes que tener permiso para no sé qué, tengo que tener un permiso de manipulador de alimentos, pero al final dices tú, casi me quedo en casa y no organizo nada porque hay tantas normas, claro, que eso desactiva la iniciativa. Todo esto ha generado una pasividad. Esto ha generado una pasividad y esto también nos afecta. En segundo lugar, la minusvaloración de la misión específica del laicado. Que la misión específica del laicado, ¿cuál es? La inserción en el mundo, ser sal y ser fermento en medio de la sociedad, ¿no? Dice el Papa Francisco, en una cita que está recogida en ese material de Acción Católica a la que me he referido, dice: muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido es aquel que trabaja en las obras de la Iglesia o en las cosas de la parroquia y de la diócesis, mientras que hemos reflexionado muy poco en cómo acompañar a un bautizado en la vida pública y cotidiana. A veces es mucho más fácil que mi compromiso pues sea en la parroquia, que sea en medio del mundo, claro. Curiosamente, existe el peligro de que cuando el sacerdote se seculariza, el laico se clericaliza. Claro, si el cura juega pues a ser un agente social, pues a veces luego igual el laico juega a ser cura. A ver, si el sacerdote se seculariza, el laico se clericaliza. Lo cierto es que el campo específico del clero obviamente es el que es, y el campo específico del laico es insertarse en el mundo. No es el del sacerdote, es el del laico. Por lo tanto, la segunda razón, ¿no?, de esta crisis sería la minusvaloración de la vocación específica del laico, que es la inserción social. Tercera tentación o hábito que de alguna manera nos perjudica: legitimar la separación entre fe y vida. A veces, ¿no?, hay como una disociación. Bueno, una cosa es la fe y otra cosa es la vida. Mi fe acontece en un espacio determinado y la vida está en otros ámbitos, ¿no?, en el ámbito laboral, etcétera, ¿no? Una cosa es la vida espiritual y otra cosa es la vida laboral. A ver, nosotros decimos que no hay 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, hay una única vida. Y cuando hablamos de vida espiritual, no nos estamos refiriendo a los ejercicios de devoción, sino cuando hablamos de vida espiritual hablamos de la única vida que tenemos, laboral, social, vivida en el Espíritu de Cristo. Pero la separación de fe y vida también está en la raíz, ¿no?, de esta crisis. Cuarta dificultad: desarrollar tareas
por rutina o por inercia. Esto ocurre, que muchas veces las cosas las hacemos, bueno, porque siempre se han hecho así, y así por inercia se van manteniendo, pero se van manteniendo y al mismo tiempo, en la medida en que no se renuevan, es un piloto automático, pero un piloto automático que poco a poco va perdiendo altura. Va perdiendo altura. Entonces ese piloto automático, no te engañes, porque a largo plazo el avión se va a estrellar. Entonces es importantísimo tener libertad evangélica para preguntarnos si las metodologías que utilizamos sigan teniendo sentido o si tienen que ser revisadas. Entonces, no se puede seguir con el método de la inercia o de la rutina. Tiene que haber una revisión en la que uno tenga la libertad evangélica para decir, esto va bien o tiene que ser renovado. Quinta dificultad. Mirar por encima del hombro, lo cual hace mucho daño a la vocación, a vivir la vocación, ¿no? Si yo, porque tengo una vocación, miro por encima del hombro a otro, porque me parece que mi vocación, es superior a la del otro, ¿no? No existe una vocación más importante que otra, sino que el Espíritu Santo conforma la sintonía entre todas las vocaciones. Esto nos debe de ayudar a tener una conciencia muy humilde, muy agradecida de nuestra vocación, pero a valorar todas las vocaciones, especialmente las que pasan desapercibidas a los ojos del mundo. Madre Teresa de Calcuta solía decir una frase muy bonita, decía, yo amo todas las vocaciones, pero estoy enamorado de la mía, decía ella. Una diferencia curiosa, pero ella decía, yo amo todas las vocaciones, pero estoy enamorado de la mía. Bueno, una manera bonita de decirlo. Es muy importante que no miremos por encima del hombro a ninguna otra vocación y que especialmente valoremos las vocaciones que pasan más desapercibidas a los ojos del mundo. Por ejemplo, dentro de poco vamos a celebrar la jornada Pro Orantibus, el Día de la Santísima Trinidad. Las vocaciones contemplativas hoy en día están muy minusvaloradas. Enseguida alguien te dice, ¿qué hacen esas monjas ahí encerradas con todo lo que hay que hacer en el mundo? Eso lo escuchas enseguida. ¿Lo habéis oído alguno? Hombre, a ver, eso. Hay vocaciones minusvaloradas, que las miran uno por encima del hombro. Sexto peligro. Pretender marcar los pasos de los demás, ¿no? Y eso, eso sin duda alguna, es un falso acompañamiento espiritual. El arte del acompañamiento espiritual consiste en ayudar a que el otro discierna, no a decirle tú al otro lo que tiene que hacer. A ver, eso, si uno dice, yo tengo, a veces escucho, ¿no? Yo tengo obediencia a mi director espiritual. A ver, un momento, obediencia al director espiritual no se le tiene, Se le tiene obediencia al novicio, a su superior, pero al director espiritual no se le tiene obediencia. Él te tiene que ayudar a que decidas tú, a que tú disciernas, ¿no? Y a que gobiernes tu vida. Claro que te puede ayudar, te puede aconsejar, ¿no? Pero el acompañamiento espiritual no se debe de traducir en ser posesivo. No tenemos que ser posesivos con las personas o pretender que la vocación que a mí me gusta tiene que tenerla a él. A ver, que la vocación se la da a Dios, no se la da el acompañante espiritual. Esto nos pasa bastante a los padres también, que hay algunos padres que pretenden que su hijo sea lo que ellos han soñado que sean, y si no se sienten decepcionados, ¿no? Porque yo pensaba, a ver, que la vocación se la da a Dios. Se la da Dios. Y yo no puedo ser posesivo. Por tanto, ¿no? Qué importante es esto. Y además también otra cosa, la importancia de entender que es Dios el que marca los ritmos, de que tú no puedes a una persona hacerle entender una cosa
hasta que no llegue su momento de gracia, porque cada persona tiene un momento de gracia y tú puedes intentar, no, y hasta que no llegue ese momento tienes que tener paciencia, ¿no? Y cuando llegue el momento, dice, ¿cómo es posible que hoy lo hayas entendido si llevo 15 años diciéndotelo? Pues porque era su momento de gracia, su momento de gracia. Yo me suelo acordar de una anécdota en mi infancia, y es que yo tenía muy mal perder. Jugábamos los domingos a la tarde a las cartas en la familia, y yo siempre me enfadaba, pero vamos, de una manera, un berrinche, y mi madre me decía, ¿pero te das cuenta que estamos jugando? ¿Que haces el ridículo? Pero yo, todos los domingos, el berrinche, ¿no? El berrinche, Y mi madre siempre me decía lo mismo. No sé cuánto tiempo estuve así, ¿no? Y recuerdo que un domingo jugamos a cartas, perdí como siempre, entonces empecé a enganchar el berrinche, pero en ese momento mi madre me dijo lo de siempre, y aquel día dije, pues es verdad, pero qué tontería, ¿no? Pues si estamos jugando, ¿yo por qué me voy a enfadar? Y aquel día me pareció obvio, y muchas veces he pensado, ¿es que mi madre me dijo aquel domingo algo distinto? No, me dijo lo de siempre, pero es verdad que hay un momento de gracia, También es verdad que si mi madre no hubiese tenido la paciencia de decírmelo todo el tiempo, igual no hubiese llegado ese momento de gracia, ¿verdad? Eso también hay que decirlo, que el momento de gracia está preparado, Pero quiere decir que ayudarnos es respetar los tiempos de Dios con todo el mundo. No pretender que yo marque el paso de las personas, ni poseerlas, ¿no? Séptima dificultad, ¿no? Estamos hablando de tentaciones, hábitos, prejuicios a superar. Séptima, la visión horizontalista de la experiencia eclesial. No podemos entender la Iglesia como la suma de los miembros que la conformamos. No. Un grupo de... No, señor. La Iglesia es más que la suma de sus miembros. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Es el cuerpo místico de Cristo. Luego, no podemos tener una visión horizontalista de la Iglesia. La Iglesia nace de nuestra identificación con Jesucristo, con Jesús. La Iglesia no es algo explicable meramente sociológicamente. Cuando se dice pueblo de Dios, hay que decir que no es un pueblo cualquiera, es un pueblo de Dios. Es el cuerpo místico de Cristo. El Espíritu Santo está presente en nuestra vida. Y por último, el último riesgo, dificultad, el miedo a la corresponsabilidad o a la sinodalidad, ¿no? Como ahora decimos, miedo a la corresponsabilidad o sinodalidad, que por una parte puede ser porque nos falta fe en la acción del Espíritu Santo, nos falta fe. Te parece que si no lo haces tú no lo vas a hacer bien, ¿sabes? Eso, tienes una especie de miedo. Eso nos pasa a veces que los que conducimos, cuando lleva el coche otro, vas un poco diciendo, a ver ¿no? Y le dices, si estás cansado te cojo yo, que es como decir, ¿quieres quitarte que dejes que dejarme a mí? Porque tienes la sensación de que el que conduce bien eres tú, ¿sabes? ¿No? Y entonces los otros te cuesta fiarte de otro, te cuesta fiarte de esto. Y eso también nos pasa en nuestro apostolado seglar, en esa vida de discípulos misioneros, nos pasa que nos falta fe en la acción del Espíritu en los demás. Que lo hagan los demás y que crezcan. También puede ocurrir que no sea eso, sino que tengamos un apego al estatus adquirido. Ojo con eso, porque esto siempre lo había hecho yo. Entonces, siempre lo había hecho yo. Bendito Dios que aparece otro que lo haga, por Dios, pero aplaude con las orejas si hace falta. O sea, es decir, que a veces nos quejamos de que no tenemos relevo y cuando aparece el relevo nos ponemos nerviosos. A ver cómo es eso. ¿Esas cosas ocurren? Claro que ocurren. Y a veces nos podemos quejar de una cosa y de la contraria. Me quejo de que no tengo relevo y luego cuando llega el relevo me pongo nervioso.
Tenemos que estar atentos a eso. Hay que estar atentos. Bueno, decía que estábamos en la segunda parte, era el juzgar, el revisar, el discernir cómo llevamos esa llamada a ser discípulos misioneros y qué tentaciones, hábitos malos y prejuicios existen que nos pueden hacer que esa vocación a ser discípulo misionero pues no se construya pues, según el designio de Dios, ¿no? Pero obviamente, vamos a la parte última que es, y ahora al actuar. ¿Y ahora qué hacemos, señores? O sea, ahora, porque únicamente subrayar los peligros, vamos ahora, ¿cuál es nuestra apuesta? A la actuación, ¿no? ¿Por dónde debemos de ir? Ya sabemos que la llamada viene de Cristo, ya sabemos que la llamada de Cristo tiene peligros, o sea, existen peligros y deformaciones en nosotros que pueden hacer que esa llamada a ser discípulo misionero se frustre. Hay que estar atentos a esos peligros que hemos señalado. Pero ahora, ¿cuáles son nuestras apuestas principales, no? La primera, perseguir la caridad en la verdad. Hay una conocida encíclica de Benedicto XVI del año 2009, Caritas in Veritate, caridad en la verdad. Creo que en este momento existe un riesgo muy grande de divorciar la verdad y la caridad. Yo muchas veces he dicho por ahí que creo que es la herejía de nuestros días. O verdad sin caridad o caridad sin verdad. Esto creo que está presente, una de dos. O digo verdades sin caridad, o en nombre de la caridad no existe la verdad. ¿Sabes? Creo que son los dos riesgos de nuestro tiempo. Quizás el último, ese de que en nombre de la caridad no existe la verdad, posiblemente sea el que más se lleva, pero los dos son un riesgo. O verdad sin caridad o caridad sin verdad. Divorciar la caridad y la verdad. Y sin embargo Jesús es la verdad y es la caridad. Hay un pasaje evangélico que a mí me enamora, es el encuentro de Jesús con la mujer pecadora, cuando van a apedrearla, ¿os acordáis? Y entonces Jesús dice, a ver, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Y todo el mundo se escaqueó por la cuenta que le traía. Mujer, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Ojo, que le dijo dos cosas. Le manifestó la misericordia y le dijo, no peques más. Le dijo, las dos, le dijo la caridad y la verdad. Nosotros solemos tender, o digo la verdad y la apedreo, o afirmo la caridad y no ha pasado nada. No, sí ha pasado. Jesús el adulterio dice, no peques más. Pecamos de una de las dos, ¿sabes? O sea, no integramos la caridad y la verdad. Jesús las integra ambas dos. El amor tiene necesidad de la verdad para que siga siendo amor y no se reduzca a un puro emotivismo o sentimentalismo, que hoy en día a veces, por amor, le llamamos amor a lo que es puro sentimentalismo o emotivismo. Un cristianismo sin verdad se puede confundir con una reserva de buenos sentimientos, pero que no abordan los problemas en su raíz. Es obvio que, por motivo de una caridad sin verdad, hoy en día existe una solidaridad a la carta, una solidaridad condicionada por las emociones y las circunstancias de lo políticamente correcto. Hoy en día es muy fácil que uno haga una moral a la carta y lo que es políticamente correcto, pues lo acoge, y lo que no es políticamente correcto se olvida de ello. Porque en el fondo no ha asociado la verdad y la caridad. Una consecuencia concreta de entender la caridad y la verdad es afrontar de forma íntegra y no sesgada los retos éticos y morales de nuestra cultura contemporánea. Aquí lo difícil es que esos retos hay que afrontarlos de forma íntegra. Y tenemos que reconocer que muchas veces es la sensibilidad personal
la que determina nuestro compromiso social, en vez de ser nuestra identificación plena en integridad con el mensaje cristiano. A ver, por ejemplo, así ocurre que unos, por su sensibilidad, pues se identifican especialmente con los temas de familia y vida, y otros, por su sensibilidad personal, se identifican especialmente con los temas de justicia social con los pobres. Y entonces, como si el tema de familia y vida y justicia social por los pobres dependiese de la sensibilidad de cada uno. Y eso no debía ser así. Porque en el fondo es la integridad del mensaje cristiano la que nos tiene que configurar. Tenemos el riesgo de tener, por no haber casado plenamente la verdad y la caridad, tener una recepción sesgada, parcial, del mensaje cristiano. Pongo un ejemplo, para que se entienda bien claro. La ecología, hoy en día, pues es un valor en alza la ecología, ¿no? Y bendito Dios, ¿no? Bendito Dios que hayamos entendido que el hombre debe de respetar la casa común, que es el mundo, ¿no? Ahora, fíjate tú qué contradicción, que estemos hablando del respeto a la naturaleza, del respeto de la ecología, y luego, sin embargo, no respetemos al propio ser humano y digamos que el aborto es un derecho, por el amor de Dios, y que estemos congelando embriones. ¿Pero a dónde vamos, no? ¿Pero qué estamos haciendo? Oiga, la ecología tendrá que ser integral y humana, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene una ecología que respeta a los pájaros y no respeta al ser humano? Por ejemplo, es una cosa. Criticamos los alimentos transgénicos, que es una manipulación, ¿no?, de los alimentos transgénicos, y luego reivindicamos el transgénero humano. A ver, por Dios, vamos a ver, un poquito de sensatez, un poco de sensatez, que no puede ser que nuestros valores humanos, nuestros valores morales, dependan de lo que es políticamente correcto. Eso no puede ser. Tenemos que tener una coherencia en la visión de conjunto, ¿no? Vale. Por lo tanto, nuestra primera propuesta en el actuar, perseguir la caridad en la verdad, o si queréis al revés, la verdad en la caridad. Segunda propuesta, prioridad de la evangelización en unión indisoluble con la acción caritativa. Evangelizar y al mismo tiempo nuestra acción social son dos cosas que tienen que ir de la mano. Nosotros, cuando hacemos planes pastorales, solemos decir, primer bienio, así lo hemos hecho, ¿no? Primer bienio, primer anuncio y tal. Luego, segundo bienio, acción social. Tercer bienio, compromiso. A ver, esas son distinciones que hacemos, pero no puede entenderse como que el primer año nos dedicamos a esto y nos olvidamos de los segundos. Eso no es así. La prioridad de la evangelización está siempre integrada en la acción caritativa. Y esto tiene que vivirse de una manera connatural. Tenemos que cuidar de que no haya dicotomía ni distancias indebidas entre acción evangelizadora y acción social. Que nuestra acción caritativa sea un lugar en el que se anuncia a Jesucristo, que no escondamos a Jesucristo en nuestras cáritas. Que Jesucristo esté presente. Obviamente nuestra acción caritativa se dirige a todo el mundo, a los que no han conocido a Jesucristo también, por supuesto, pero no escondemos a Jesucristo en ningún momento. En su nombre ejercemos la caridad, No nos secularizamos para ejercer la caridad, que no. Y cuando anunciamos la buena nueva del Evangelio, somos conscientes de que no podemos decirle a alguien Dios te ama si tiene una necesidad imperiosa en su pobreza y no le ayudamos, porque el mensaje de Dios te ama, si en el segundo, no. La letra y la música no conjugan. Aquí la letra y la música tienen que conjugar, ¿no? Bien, y al mismo tiempo, ¿no?, esa prioridad de la evangelización, tenemos que priorizar el diálogo con la increencia. El diálogo con la increencia. Sabiendo que el amor tiene una fuerza comunicadora muy grande y que hoy en día hay tantas heridas afectivas que se han convertido
en una oportunidad para que las personas alejadas, que están tan heridas, reciban el consuelo del amor de Cristo. Porque en el fondo la gran herida de este tiempo es el no experimentarse amados por nadie. Eso hace que no tengamos autoestima. Por eso yo creo que hay una gran oportunidad de evangelizar en un mundo de tan baja autoestima y de tantas heridas, proclamando que Dios te ama y te quiere incondicionalmente. También creo que nuestro estilo de diálogo con la increencia tiene que plantear un tipo de diálogo en el que seamos suscitadores de preguntas, de interrogantes con el increyente, más que ponernos a discutir con él. Más que ponernos a discutir, yo creo que tenemos que sugerir preguntas para que las personas luego se cuestionen las cosas, ¿no? Al mismo tiempo, huir de la superficialidad, para lo cual tenemos que formarnos bien para dar respuestas con profundo sentido ante un mundo increyente. Es verdad que necesitamos dar razones de nuestra fe ante los demás, ¿no? Creo que no tenemos ni que parapetarnos por miedo ni acobardarnos, ¿no? No tener miedo a la escucha activa, porque siempre las personas, incluso las increyentes, te dicen una parte de la verdad que nos va a iluminar, ¿no? No tener miedo a la escucha activa y no rehuir lo que se llama la batalla cultural, porque la batalla cultural existe. Pues, por ejemplo, pues con temas como el aborto, o ahora, por ejemplo, con lo que es ese genocidio en Gaza de los palestinos. A ver, hay temas ante los que no nos podemos callar y que tenemos que tener, yo diría, la libertad profética, ¿no?, de manifestarnos en ese diálogo con la increencia. Bueno, el primer punto he dicho, perseguir la caridad en la verdad. El segundo, priorizar la evangelización, indisolublemente la acción caritativa. Tercer aspecto, tercer punto. Cuidado espiritual, personal y comunitario. Nos tenemos que cuidar para poder ser discípulos misioneros. Hay que cuidarse. Yo les suelo decir a los profesores, cuando hago estas visitas a los colegios, les digo, mira, aquí lo importante es cómo estás tú, que estás 6 horas con los chavales al día. Por la gracia de Dios, esas leyes de educación que son un desastre, esas leyes que promulgan los gobiernos, por la gracia de Dios el ministro de Educación no está con los alumnos, estás tú, que estás 6 horas con los chavales y tú eres un filtro maravilloso para que al final a los chavales les llegue lo que les tiene que llegar. Entonces todo va a depender de cómo estés tú, porque dependiendo de cómo estés tú, el chaval te va a ver a ti. Los planes educadores y las leyes, vamos, están un poco lejos. Al final el que transmite eres tú. Aquí lo importante es cómo estamos nosotros. ¿Cómo está el sacerdote? ¿Cómo está la catequista? ¿Cómo está el profesor? ¿Cómo están los padres? Si tú estás enamorado, si tú estás pletórico, si tú vives intensamente, tú transmitirás. Entonces nos tenemos que cuidar, ¿no? Cuidar nuestra vida, nuestra oración, nuestra Eucaristía, nuestra confesión, nuestro acompañamiento espiritual, las lecturas que tenemos, o leer cosas interesantes, cuidarnos, porque obviamente no, eso es lo que me va a permitir ser transmisor. Acompañamiento espiritual, lecturas profundas, que compartamos entre nosotros. Este libro es buenísimo, a mí me ha ayudado, mira este otro, es total, ¿no? Referencias importantes que nos ayuden a creer, ¿no? Santos que para nosotros nos sean inspiradores, conocer las obras de un santo, sus escritos, eso es muy importante. ¿Sabéis una de las alegrías que me he llevado en alguno de los colegios que voy visitando? En alguno de los colegios se nota, en la educación que está en un colegio se nota, Entonces, en algunos colegios me llevo la alegría que los niños, sobre todo los niños pequeños, le preguntan al obispo, ¿cuál es tu santo favorito? A ver, un niño que pregunta eso pinta bien.
pinta bien. ¿Por qué? Porque ese niño ha entendido que necesita figuras que le inspiren, ¿sabes? Y a mí cuando un niño me pregunta eso digo, qué bueno tú, qué bueno. Esa pregunta me encanta, ¿no? Me encanta porque el niño ha entendido que yo necesito figuras que me inspiren. Bueno, pues nosotros para estar bien necesitamos lecturas que nos inspiren, figuras que nos inspiren, no que sean mi modelo, mi referencia, ¿no? Mi referencia. Y por último, ¿qué ámbitos específicos tenemos en nuestra misión? ¿Qué ámbitos específicos? A ver, lo primero, la familia, en donde también está aconteciendo un sufrimiento muy grande en nuestros días, en la crisis de la familia. Es un lugar de un sufrimiento inmenso. Creo que tenemos que ser colaboradores estrechos de los centros de orientación familiar, que hoy en día se están convirtiendo como en la posada de la parábola del buen samaritano, en la posada a la que poder llevar y conducir al que ha sido apaleado y herido. ¿A dónde le llevo? A la posada, al centro de orientación familiar, porque yo le haré la cura, una primera cura con aceite y con vino, le vendaré, le montaré mi cabalgadura, pero tengo que llevarle a un sitio donde puedan cuidarle quizás con una ayuda psicológica, con una profesionalidad. Los centros de orientación familiar tienen que ser una apuesta clave para nosotros, ¿no? El trabajo, la familia, el trabajo, importancia de la santificación del trabajo, del descubrimiento de la dimensión vocacional. O sea, que entendamos eso, intentar hacer de nuestro trabajo nuestra vocación. Eso es maravilloso, Le escuché a un sacerdote italiano, que era profesor de religión, que un chaval de estos, ¿no? En la clase de religión, los chavales son tremendos, y los italianos un poco más, yo creo, porque son muy vivarachos en sus preguntas, ¿no? Y un chaval le pregunta al sacerdote, ¿no? Al profesor de religión, le dice, oye, ¿tú eres amigo de Jesús o trabajas para él? ¿No? Claro. Me dice, es que me dejó electrocutado. Me dejó electrocutado porque dice, no sé si el chaval se dio cuenta de lo que estaba preguntando, ¿no? Posiblemente no se percataría. Yo qué sé de dónde le salió al chaval esa pregunta. Pero esa pregunta no la tenemos que hacer todos, ¿no? ¿Yo soy amigo de Jesús o trabajo para él? A ver, yo soy amigo de Jesús. Tenemos que conseguir que todos nuestros trabajos, nuestros quehaceres, nuestros cometidos, se conviertan en algo vocacionado, que yo disfrute con lo que hago. Ya sé que habrá trabajos que es difícil, pero yo creo que en todos tenemos que buscar esa dimensión vocacionada, que yo disfrute, que yo entienda que estoy colaborando con Cristo. La familia, el trabajo, la política. Ciertamente hoy en día la política, por desgracia, está siendo un lugar que casi pretende ser un sustituto de la reflexión moral y ética, ¿no? Como si todo lo que las leyes aprueban está como declarando lo que es éticamente aceptable. Qué importante es que nos formemos bien en materia de doctrina social de la Iglesia para que nuestra participación en la vida política, en la vida pública, sea coherente. Familia, trabajo, política, cultura. San Juan Pablo II dijo esta frase: una fe no es madura mientras que no se traduzca en cultura. Una fe madura llega a forjar una cultura. Yo esto lo he pensado muchas veces cuando llego a esta tierra y veo muchas manifestaciones populares religiosas. Digo, qué fe tan fuerte tuvo que haber aquí para generar estas tradiciones religiosas. Pero cuidado, ahora es posible que la tradición se mantenga sin fe y vayamos en declive, ¿no? Pero qué fe tuvo que haber que creó una cultura. Entonces, en este momento, tenemos que seguir siendo fermento en medio de la masa para seguir generando cultura, pero también al mismo tiempo, como somos una minoría, vamos a ser claros, hoy en día quien pretenda vivir con coherencia el Evangelio es una minoría, quizás tenemos que hacer una combinación de dos cosas.
Sí, seguir ejerciendo de fermento allí donde tú vivas en medio de la sociedad, pero al mismo tiempo buscar también espacios en los que nos encontremos entre nosotros y nos animemos mutuamente. Esto también hay que hacerlo. No sé si habéis leído o habéis tenido noticia de un libro que se publicó en el año 2018 y tiene como título Opción Benito. Se refiere a San Benito. Opción Benito hace referencia a que San Benito, en aquellos siglos, siglo VI, San Benito evangelizó Europa con una metodología que es crear un monasterio y en torno a él generar una cultura. Entonces no había método parroquias entonces, ¿eh? La Iglesia no tenía, digamos, la fuerza de crear parroquias donde la gente vivía. Eso no lo hacía la Iglesia. Lo que hacía era crear un monasterio, el método Benito. Y en torno al monasterio, pues, ¿y la gente qué hacía? Vamos al monasterio, ¿me explico? Vamos al monasterio. El método Benito, que ese es el título del libro, es el método de decir, a ver, necesitamos hoy en día concentrarnos en lugares donde bebamos. Esto también hay que tomarlo con un poco de... tiene que ser algo equilibrado. Si lo llevamos al extremo es meterme en un sitio en el que esté calentito y renunciar a ser fermento en medio de la sociedad. No, tiene que haber un equilibrio. Tenemos que tener algo de estar presentes en medio del mundo, pero el método Benito es necesario porque necesitamos también ayudarnos, necesitamos estimularnos mutuamente. Una combinación de las dos cosas, ¿sabes? Ser fermento en medio del mundo y también tener nuestros espacios en los que nos ayudamos y nos alimentamos. Bueno, en definitiva, vocación a ser discípulos misioneros. Curiosamente, no dice discípulos y misioneros, dice el Papa en Evangelii Gaudium. No digo que tenemos que ser discípulos y misioneros, sino tenemos que ser discípulos misioneros, que es un matiz. Porque si dices y, parece que son dos cosas distintas. Hoy me toca ser discípulo, ¿no? Mañana igual misionero. Y cuando soy misionero dejo de ser discípulo. No. Las dos cosas tienen que ir integradas al mismo tiempo. Discípulo, misionero, oveja y pastor. Cuando soy pastor no tengo que dejar de ser oveja. Y cuando soy oveja no tengo que dejar de ser pastor. Soy discípulo misionero al mismo tiempo. Es un solo concepto, no son dos. Tienen que estar integrados. Creo que es una clave importante.